Bueno, pues muchísimas gracias por cuestiones de horario, por respeto para todos, por respeto para la audiencia, vamos a empezar, para también los que estamos conectados, los que están conectados vía Zoom. Bueno, pues estamos ya en la penúltima sesión de la vocalía de medicina interna. Eh, Les agradezco que anden por aquí en este horario que no es un horario tan bueno para la sesión de Burnout, como dice la doctora Ana de la Fuente. Pero bueno, es una sesión que nos va a gustar muchísimo. Todos conocemos a la doctora Ana de la Fuente. La doctora Ana de la Fuente es psiquiatra de este hospital, es adictóloga, egresada del Hospital San Rafael de Psiquiatría y posteriormente hizo adicciones en el Instituto Juan Ramón de la Fuente. Entonces, bueno, este tema lo platicaba yo con ella desde el punto de vista de que ahorita en la actualidad los médicos estamos en una situación en la cual el burnout está entrando en mucha controversia y sobre todo, platicamos ahorita el doctor Ramírez Viela y yo, toda la parte gubernamental que existe actualmente y todas las legislaciones aparentemente que existen y que desaparecen por arte de magia, exacto. Pero bueno, doctora, pues sin mayor preámbulo, le cedo. Oigan, pues muchas gracias porque el horario está horrible, ¿no? Para hablar de desgaste. Pero bueno, yo no puedo quedarme en un lugar fijo, así que voy a tratar de ver. Cuando César me pidió que habláramos de desgaste, este, yo dije, qué interesante, porque dice aquí el doctor que no existe el desgaste, ¿no? Bueno, y revisando un poquito el tema, si quieren, lo podemos hacer interactivo para que la hora no sea tan, ¿no? Y vamos platicando conforme vamos avanzando. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Pero, Doc, o sea, por ejemplo, dice la Organización Mundial de la Salud desde el 2000 que este es un problema de salud pública, por ejemplo. No, exacto. El primer caso está reportado en 1961, por ejemplo, que empiezan a reportar el síndrome de desgaste, ¿no? Exactamente, en Nueva York. Y entonces lo que hablan, que este es un factor de riesgo laboral, eso. Y lo que hablaban es, hablando del tema pues de salud mental, ¿no? Que hoy está tan en boga después de COVID. Hoy tenemos salud mental. Todo el mundo habla de salud mental. Antes nadie se hablaba de salud mental y hoy todo el mundo habla de salud mental. Pero de lo que hablaban en este tipo de desgaste es exactamente la calidad de vida, ¿no? ¿Sí? Y en dónde lo enfocaban, bueno, pues lo enfocaban, por supuesto, a todas estas áreas. Pero fíjense, no hay definición ni en CIE-10 ni en DSM-5, ninguno de los dos. Y son los libros básicos que tenemos en psiquiatría para hablar de trastornos mentales, ¿no? Sin embargo, ninguno de los dos libros, ¿sí? O de las dos bases que tenemos, tipifica burnout, ¿no? Porque al final, si vamos a hablar, pues es un síndrome. Eso es lo que vamos a ver. Y tiene muchísimos síntomas. La verdad es que cuando yo revisé el tema, me dice César, yo dije, híjole, pues les voy a hablar de síntomas que pueden parecer depresión, pueden parecer ansiedad, hasta pueden parecer consumo de sustancias, ¿no? Realmente si uno lo define, tienes que tener como una precisión muy clara para poder evaluar el síndrome de desgaste, ¿no? Pero como dice el doctor, ¿no? Esto ya se habla desde hace muchísimo, pero la Organización Mundial de Salud dice 2000, ahí empezamos con el problema. Más o menos el primer caso reportado está en 1961 en Nueva York, como dice el doc, pero a partir de los 70 empiezan con cuadros mucho más descriptivos que vuelvo a hacer lo mismo, parecen que son sintomáticos, ¿no? Aunque vamos a hablar de conceptos psiquiátricos como despersonalización, agotamiento, mal manejo, suicidio, que es una consecuencia, pero suicidio ya es una complicación, ¿eh? A ver, podemos tener síndrome de desgaste, tener un cuadro de un trastorno depresivo mayor y entonces una consecuencia es un suicidio, ¿sí? ¿Ok? Como tal. ¿No? Y cuando uno hablaba también de tratamiento es interesante porque pues no hay tratamiento específico, hay maniobras que tenemos que hacer para poder evaluar el desgaste y para poder cambiar el desgaste, pero no hay un tratamiento específico que yo les diga, miren, le vamos a dar 3 dosis de un inhibidor selectivo de recaptura o de un dual. La verdad es que no, ¿sí? Tendríamos que evaluar sintomáticamente para poder tomar este tipo de decisiones. Aquí lo correcto es hacer las evaluaciones, ¿no? Y fíjense, a partir más o menos de 1988 empezamos a hacer evaluaciones de burnout en todas las profesiones, no solamente en la área médica, en todas las profesiones. Y como dice César, ¿no? Hasta la parte legal. Yo revisando el tema, yo ni siquiera sabía que México efectivamente tiene una guía, ¿no? Y tiene una legalidad. Y todo esto fue liderado por el grupo del doctor Narro, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Cómo evalúan todo este síndrome de desgaste y lo que van manifestando? Pero a partir de eso evaluamos todas las profesiones que tienen más contacto humano
son las profesiones que más rápido se van a desgastar. Ujú. Y miren, interesante. Ahora con COVID nos dijeron, vámonos a casa a trabajar, ¿no? Porque en casa va a estar mejor, ¿sí? Bueno, pues uno de los factores de riesgo para desarrollar burnout, ahorita les hablo de las definiciones, etcétera, es que tú recibas llamadas en horas inapropiadas para el trabajo. Yo dije, híjole, yo soy médico, ¿no? Yo recibo llamadas de lunes a domingo, 365 días. Todos aquí tienen diferentes especialidades, ¿no? Pero todos hemos recibido las llamadas inapropiadas. Bueno, pues ese es un factor de riesgo para las demás profesiones. Fíjense, en las instituciones, ¿no? Pero aquí lo interesante es que cuando evaluaron esto, porque se hicieron estudios, lo evaluaron también para áreas administrativas, por ejemplo, ¿no? Y lo evaluaron para áreas contables y lo evaluaron para diferentes áreas, ¿no? Todos teníamos pensados que era principalmente todo lo que tiene que ver con área médica, ¿no? Y bueno, todos conocen a la doctora Cristina Malash, ¿no? Que es psicóloga, ¿no? De California, y ella fue la que va marcando los principales directrices, la que arma el cuestionario con la que todos evaluamos un síndrome de burnout, ¿no? Que son, ahorita se los voy a describir, se los voy a pasar el cuestionario y si lo quieren se los mando, ¿no? No, no hay ningún problema, ¿sí? Y cómo se califica y todo, pero realmente lo que ellos decían es que, fíjense, es una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico. Todos aquí y fuera de aquí tenemos estrés. El estrés es natural en nuestra vida. El estrés no lo podemos quitar, es nuestra medida. Aquí lo interesante es cómo hacemos todas estas estrategias de afrontamiento, ¿no? ¿Sí? Y cómo vamos acomodándonos a todo lo que nos está pasando. Eso es lo interesante, ¿no? Y lo interesante, fíjense, agotamiento emocional. Todos hemos tenido un mal día, todos hemos gritado, todos hemos estado irritables, todos hemos estado intolerantes, que no me habla la secretaria, que no me habla el residente, que no me habla el que me... Es más, quiero desaparecer, que nadie me vea, entonces voy a entrar a las 5 de la mañana, me voy a ir a las 12 de la noche del hospital porque nadie me ve. Lo siento, doc, lo siento. Bueno, menos los que corren temprano, ¿sí? ¿Ok? Sí, pero los que corren temprano vienen temprano, ¿sí? Pero un poquito, ¿sí? Es eso, ¿no? Entonces no quiero hablar con nadie, porque todos me caen mal. Pues no, ¿cómo es posible, no? Vamos en sentido contrario al periférico. No son todos, son más bien yo, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí? Ocurre este fenómeno de despersonalización, ¿no? Que cuando uno lo ve, digo, está psicótico, ¿cómo? ¿No? Y porque al final son estas vivencias que tú no te sientes dónde estás, cómo las estás viviendo, ¿no? Y qué estás haciendo todos los días para poder enfrentarte a eso, ¿sí? Y por supuesto, esto que se llama disminución del desempeño personal. Pues si yo soy un fregón, ¿no? Yo me levanto temprano, hago mis procedimientos quirúrgicos, ¿no? Los tengo súper programados porque soy súper ordenado, ¿sí? Voy a hablar de los médicos, pero igual pasan con los administrativos, con todos, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Y empiezo mi consulta. Además, me programo para venir a la sesión de las 2:30 para comer, ¿no? La cual tengo solamente una hora y me tengo que subir a la consulta a las 4 de la tarde, ¿sí? Y de 4 a 8, ¿sí? Híjole, pero de repente llevo notando que no logro hacer eso, ¿no? Algo que hacía normalmente, ¿eh? No lo logro hacer. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Sí? ¿No? Para colmo me divorcié, ¿no? O para colmo la novia no me quiere, o para colmo el hijo se cayó, ¿no? O mi mamá le pasó algo. Y entonces empiezan a ver, pues, muchísimos problemas en estas áreas que no había aparentemente problemas. A ver, considerando que la profesión médica es la profesión en donde mejor aparentemente nos enseñan a manejar nuestras emociones. Digo aparentemente, no lo sé, ¿sí? Pero así está diseñada la carrera, ¿no? Para que la estructures, por lo menos para que la estructures, ¿sí? Para que nada se te salga de control, ¿de acuerdo? ¿Sí? Gil Monte más o menos, unos años después, para completar, porque Malash es la base, pero hay 3 cuestionarios aparte del de Malash, donde evalúas cada uno de estos 3 puntos diferentes, son complementarios. Cada uno tiene entre 16 y 17 puntos. Entonces, realmente la evaluación para decir que tú tienes un síndrome de burnout no está tan fácil. ¿No? No es algo que tú dices en un día. Tienes que hacer evaluaciones más completas. Pero al final, volvemos a lo mismo, son actitudes, ¿sí? ¿Cómo te enfrentas a esto? ¿Sí? Sentimientos negativos con personas que llevas conviviendo todos los días desde hace, no sé cuántos años llevan trabajando en el hospital, pero desde hace 20 años, 30 años, con las mismas personas, ¿sí? Y de repente algo empezó a estar mal, ¿sí? ¿Cómo te sientes tú ante lo que estás pasando, ¿no? Y de repente dices, estoy más cansado de lo normal. ¿M? Eso es en cómo coinciden las definiciones, ¿sí? Con el factor común que se llama estrés, que como les digo,
El estrés es común, todos tenemos aquí estrés, todo nos pasa, ¿no? ¿Sí? Y entonces empiezan a hacer muchos estudios, ¿no? Holanda, Dinamarca, Bélgica, España, Madrid, Costa Rica, Cuba, todos, ¿sí? Bueno, pues yo les dijeron que la prevalencia varía mucho, no hay una prevalencia, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y algo que es importante, no coinciden los resultados, y ahí siguen haciendo estudios, ¿no? Vamos a ver qué van a encontrar, ¿no? Qué raro, ¿no? Si estamos hablando, bueno, estamos hablando de un síndrome, ¿no? Yo me quedé ahí, yo dije, es un síndrome, y un síndrome que puede parecer depresión, ansiedad, trastorno por consumo, pues claro, pues va a ser muy diferente. Pero algo que decían, depende del ambiente, decía el doctor, es diferente el ambiente privado al institucional, doctora, ¿no? El institucional no contesta llamadas, ¿no? Y a lo mejor ve, no, no contesta llamadas cuando sale de turno, ¿eh? A lo mejor le pusieron 25 pacientes más, o le pusieron 20 pacientes menos, no lo sabemos, ¿no? ¿Ok? Aquí aparentemente las personas que nos ayudan, pues controlan mejor nuestras agendas. Aparentemente, yo no lo sé. A veces dice Fabiola, ¿quién sabe, Ana? Eso está por verse, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces va a depender mucho del ambiente, ¿sí? En donde te desempeñes. Por supuesto, tus características, tus capacidades individuales, las capacidades que nosotros tenemos de bromear, de adaptarnos, de soltar, de decir, hoy me tomo la tarde libre y no pasa absolutamente nada, ¿sí? ¿Ok? Y por supuesto, un poquito lo que les comenté acerca de las profesiones de salud, tenemos mucho más riesgo de desarrollar el síndrome de desgaste o el burnout, ¿de acuerdo? Que otras profesiones, porque tenemos contacto con seres humanos. Y al final, como toda buena empresa, el factor más difícil de trabajar es algo que se llama factor humano, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, eso es lo que decían, pero realmente no hay estudios de prevalencia que nos digan en cuánto está marcado esto, ¿sí? Entonces decían, bueno, ¿cuál es la causa? Dice el doctor, no sé cuál es la causa. Dicen que es multicausal. Eso es lo que aparentemente encuentran. ¿Sí? Yo creo que algo, perdón, doc, ujú, de medicina. Así es, doctor. Es que no ¿se escucha el doctor? En aquella época lo que se discutía era el hecho de las guardias. Y hoy en día, hasta la fecha, ¿no? El problema son las guardias. Pues, por ejemplo, yo que soy el más grande aquí, pues por supuesto fue el primero que me encontré con esto. Y yo era jefe de residentes en Inglaterra cuando salió esto. Y como ser el más senior, yo representé a los 104 que estaban en el hospital. Entonces hubo una huelga. El primer hospital que se fue a la huelga fue el mío. Y mis jefes me decían, pero tú qué te metes, pues es que ellos dicen. Pero en aquella época era de secretaria de salud, ¿cómo se llama? Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher llegó a un arreglo en donde nomás iba a haber, ¿cómo se llama? Guardias A, B, C. Y todo el mundo muy contento, pero cuando llegabas a una entrevista para una nueva chamba, ya no corrían a todos los que no les iban a ofrecer la chamba. Pasaban al primero y le decían aquí, sí, pero aquí es A, B. Ah, no, que yo no, otro. Entonces, así se han venido durante todo el tiempo. Y los países más avanzados son Holanda, Bélgica y eso. En Estados Unidos es toda una mezcla, pero nosotros estamos mucho más expuestos por la cuestión de las residencias. Yo entiendo que sí se habla de burnout hoy en día en ingeniería, en todo, en muchas, ¿cómo se llama? Profesiones, pero los más expuestos somos medicina. En los años 90 medicina tuvo una repercusión muy grande porque la hija de no sé qué político por ahí se murió llegando al hospital y que estaba muy cansado con la residente. Entonces sí votó, ¿eh? Y entonces de ahí para acá ha habido problemas, ¿no? Y las personas de mi edad no entendimos durante muchísimo tiempo, probablemente todavía hoy en día, es por qué la gente se deja este, llegar al momento ese de fatiga, de todo lo demás. Yo sí soy de los que en mi historial tengo, que yo sí le dije a varios residentes, ¿cómo se llama? Mira, tú no sirves para esto, ¿eh? Date cuenta y piénsalo bien y dejar su residencia. Pero, por ejemplo, en la residencia ahí de Gustavo, este, ¿cómo se llama?
quitaron la vida a 2 o 3, ¿eh? Cada año en el centro médico se quitaban 2 o 3. Ok, esto que dice el doctor es cierto, todo esto empieza en el ambiente médico, ¿sí? Y es parte de los patrones para cambiar los roles de guardia, ¿de acuerdo? Ok, y hacer guardias más espaciadas, que dependía mucho también de la profesión y la especialidad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno revisa vacaciones en residencias, ¿no? Es diferente gineco, a psiquiatría tiene 3, ¿no? Eso es, yo nunca tuve 3 periodos vacacionales mientras me formé, quiero comentarles, siempre tuve 2, ¿no? Pero depende mucho del riesgo de la profesión para hablar. Lo que dice el doctor es muy cierto. A ver, yo creo que cómo llegamos es lo complicado, porque no lo identificamos porque lo normalizamos. O sea, creo que una parte importante es, tuve guardia ayer, tengo posguardia, encima me voy a quedar, me quiero ir el fin de semana a Acapulco, bueno, Acapulco ya no, a Cuernavaca, ¿de acuerdo? Ok, entonces es normal que esté cansado, es normal que esté agotado y es normal, perdón, que no quiera estar aquí, ¿no? ¿Sí? Si llevo haciendo esto durante un mes. Entonces, se normaliza, doctor. Yo creo que un gran problema es la normalización de las dificultades afectivas que estamos teniendo y de las respuestas. Oye, ya no quiero hablar con este porque siempre está enojado cuando me da una observación, ¿no? Entonces, prefiero ir con otro en cadena menor o en cadena, ¿no? En toda esta cadena de toma de decisiones porque me va a ir mejor. No me va a regañar, no va a estar enojado, no va a estar irritable. Entonces, realmente dejamos que evolucione porque no identificamos. A lo mejor empezamos a identificar, muchos aquí todos han sido profesores, ¿no? Empiezan a ver que los médicos que trabajan empiezan a cometer más errores, a lo mejor, ¿no? En decisiones más simples o en cosas que eran más simples de tomar, ¿no? O en algoritmos de tomas de decisiones. Y es cuando empiezan a decir algo le está pasando. Y ahí es cuando a lo mejor los jefes superiores se dan cuenta de que algo que están haciendo, de que algo pasa. Pero pues pueden estar así, ya llevamos 6 meses, ¿eh? O 7 meses, o ya llevamos un año, porque se fueron aumentando, ¿no? Creo que por ahí va, doctor, porque se normaliza. Ese es el problema. Y parte de esto, pues tiene que ver con esto, ¿no? Empiezo a aburrirme de lo que aparentemente me tiene que apasionar. Estamos aquí porque nos apasiona la medicina, ¿no? Y cada una de las ramas que ustedes hacen, entonces, te empiezas a aburrir, ¿no? Por supuesto, llegaré a más, no llegaré, podré desarrollarme, no podré desarrollarme, ¿no? Más todo lo que pasa en familia, ¿no? Ya me perdí el cumpleaños, ya me perdí la fiesta, ya me perdí no sé qué, pierdo todo, ¿no? Eso dicen que la carrera de medicina sacrifica y sacrifica y sacrifica y sacrifica, ¿no? Realmente es una decisión que nosotros tenemos para querer vivir y dedicarnos a esto y a veces no sacrificamos tanto, solamente tenemos que sacrificar horas de tiempo y poder distribuirlo adecuadamente, creo, ¿sí? Ok. Factores de personalidad. Digo, esta no es una clase de personalidad, pero sí incluye mucho. Hay personalidades mucho más adaptables que otras. Hay personalidades que son demasiado rígidas, que son poco adaptables. Entonces, esto es mucho más factible que se presente con ellos porque las personalidades se vuelven rígidas, acuérdense, como el metal. Contra más capacidad nosotros tenemos de ser maleables, es mucho más fácil modificarnos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que son variables importantes. Y luego, todos los residentes se quejan, todos los que nos formamos en medicina se quejan de que no tenemos suficientes clases, todos, de que no me han enseñado lo suficiente, ¿no? De que las horas de guardia son terribles, de que nadie me dice cómo es todos. A lo mejor no es cierto. Todos están en excelentes programas académicos y todos están repartidos en esas áreas, pero todos se van a quejar. Parte tiene que ver de formación profesional, ¿no? Y yo creo que revisando esto, revisé los programas académicos de las carreras, ¿no? ¿Cuántos tienen en salud mental para poder identificar? Sí, llevan la materia de psiquiatría que tiene 3 semanas, ¿no? Para todos, igual que tiene gineco 3 semanas, igual que tiene pediatría 3 semanas, ¿no? Sí, pero vamos a hablar de factores humanos y factores de equipos de trabajo. Todos hablamos aquí de qué? Equipos interdisciplinarios, ¿no? Interesante. Y a pocos nos cuesta mucho trabajo trabajar con equipos interdisciplinarios, que va parte de esto, ¿sí? Para poder identificar y poder trabajar con los demás. Entonces, todo lo que tiene que ver con factores laborales, desde venir a una adecuada, por ahí están los derechos de los médicos, ¿no? Y los derechos de los pacientes, ¿no? Trabajar en un lugar adecuado, con bonitas instalaciones, bonito salario, ¿no? ¿Sí? Que tengas una bonita cafetería, ¿sí? Todas estas cosas que pueden ocurrir, ¿de acuerdo? Pues hay que buscarlo. Que me dé tiempo de poder ir a reunirme con mis amigos, ¿no? Tomar una copa y entonces hacemos un concierto de rock aquí en la noche, ¿no? Cada determinado tiempo viene un grupo y toca, ¿no? Y vienen nuestros amigos o corremos una carrera, ¿sí? ¿Ok? Esas son cosas importantes, ¿no? Los ambientes.
en donde estamos. Entonces, son muchas cosas que ni siquiera están en nuestro control, a veces trabajarlas, ¿no? ¿Sí? Y son muchas veces que hablan de cómo decía el doctor, joven, ya está, ¿sí? Hay que ser joven para ser rebelde, por supuesto, ¿sí? Pero resulta que es cuando más te pega, porque eres más idealista, cuando más quieres cambiar las cosas, más rápido, ¿no? Más impulsivo, ¿ok? Entonces resulta que esto te pega más siendo joven. Por eso, doctor, ¿no? Sí, la mota ayuda un poco. Sí, factores, ¿sí? Ser joven, por supuesto. Y miren, si tienes hijos, esto se complica un poco más. ¿No? Si decidiste casarte a los 22 años y tener hijos a los 28, estás en plena formación, bueno, pues ya tienes hijos y tienes que pagarlos. Ahora, trabajar 60 horas a la semana, multipliquen cuántas horas trabajan ustedes. Creo que todos trabajamos un poquito más de eso. ¿De acuerdo? Ok, pues eso dice nuestra guía, 60 horas. Y esto de las llamadas irregulares, eso me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, ¿no? Porque pues en medicina tenemos todas las llamadas a todas horas, ¿no? Sea lunes, martes, sábado, domingo, lo que sea. Pero estos son factores, ¿sí? Y luego, reeducar a los pacientes. Eso es otro problema que tenemos, ¿no? ¿Cómo los reeducamos a decirles, hoy no te puedo contestar, ay, sí? Hay lugares para que vayas a urgencias. Miren, y yo me dedico a psiquiatría. Y es muy interesante lo que hacemos para recomendaciones para suicidio, ¿sí? Nunca se te ocurre ir a suicidio al Hospital Ángeles del Pedregal en urgencias. Nunca, jamás. Porque, ¿sabes qué? Te van a decir, ve a buscar un lugar para atenderte. Qué interesante, yo trabajo en el Ángeles Pedregal y tengo grandes amigos aquí que ven pacientes así, que les llegan a urgencias, ¿eh? ¿Sí? Pero yo no puedo decir, ah, pero entonces vete a urgencias del Instituto Nacional de Psiquiatría, está cerrado los domingos, es más, ni siquiera se llama urgencias, se llama atención continua. Trabaja de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se acabó. No es urgencias porque urgencias significa un carrito rojo, ¿no? Y significa poder levantar. O sea, esas cosas que pueden ser inverosímiles. Y si vas al fray, pues está lleno, ¿no? Y una intoxicación por metanfetamina, que hoy hay muchísima, ¿ok? Ah, no, aquí no. Sale para otro lugar, que te atiendan y luego regresas. Entonces, se vuelve mucho más complicado esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer o qué vamos? ¿Dónde los atendemos, no? ¿Sí? Entonces, y fíjense, esto es un trabajo de lo que hicieron efectivamente para los residentes, ¿no? ¿Sí? Y lo hizo el doctor Narro y todo su equipo y evaluaron todo esto, ¿no? Y vieron que estaba afectado, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo en cada una de las cosas de los equipos de medicina, de los equipos de residencia? No especificaron y no dividieron si lo hicieron en ginecólogos, cardiólogos, internistas, ¿no? Realmente hicieron sobre todas, muchas áreas. Y lo que ellos encontraron, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, alteraciones en la habilidad para aprender y pensar. Y hoy, que ni siquiera desarrollamos eso, desarrollamos habilidades y competencias, ¿no? Porque hoy todo está en el doctor Google, ¿no? Es terrible, pero es cierto. Está todo en el doctor Google. Entonces nada más te tengo que enseñar a cómo vas a tomar un algoritmo de toma de decisiones. Y si lo vas a hacer asertivamente o no, para que podamos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, algo que decían, ¿quieres aprender algo nuevo? No, una gran queja. Pues es que no puedo, ¿no? Tuve guardia, e ingresé 25 pacientes. ¿Cómo quiero aprender un tema nuevo e interesante, ¿no? Que va a llegar el doctor y me va a explicar. No, pues creo que no me dan ganas. Estoy muy cansado para aprenderlo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo que hacer un análisis de pensamientos complejos, de la toma de algoritmos, ¿cómo lo hago? Si no puedo dormir o tengo sueños fraccionados, ¿no? O camino y me quedo parado a la mitad y sosteniendo el edificio del Ángeles para que no se caiga, ¿no? O sea, pues no se puede, ¿sí? Igual, ¿no? Entonces resulta que ahora tengo que decirle a un paciente, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Todos damos aquí noticias, en todo, ahí hay formación de médicos. Cuando tienen que dar una noticia de que se tienen que quedar, ¿no? Cuando le tenemos que decir y le explicarle a un paciente, te tengo que sujetar o tengo que sujetar al paciente porque probablemente se va a agitar, porque va a salir de anestesia y se va a poner mal. Eso no lo saben hacer los médicos en formación, ¿qué les parece? Y eso les genera una ansiedad espantosa, espantosa, no saben hacerlo, ¿no? Es más, se desorganizan ellos antes que los pacientes. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿cómo tengo que comunicarme con pacientes familiares? Estamos hablando con el factor humano, que es un factor importante, ¿de acuerdo? ¿Ok? Por supuesto, ¿cómo interactúo con los demás? Este es muy rebelde. Este es un residente muy rebelde y me contesta, ¿no? Y el que contesta con argumentos, bueno, es brillante, muchacho, ¿no? El que contesta por ser impulsivo, eso es otra cosa, ¿eh? Que a lo mejor no se siente bien, ¿no? ¿Sí? Algo que encontraron muchísimo es
No me importa. No me importa que tenga una bola aquí en el hígado, que tenga que decirle que probablemente se va a morir. No me importa. ¿Sí? Y dejas de ser empático con los pacientes también y con los familiares. La gran discusión es, ¿abrazamos a un paciente o no abrazamos a un paciente? ¿Lo saludamos o no? ¿Le decimos el nombre o no? Digo, todos nos formamos aquí, ¿no? Y uno de los grandes cuestionamientos era cuando había estos grandes pasillos, ¿no? Qué bueno que eso en la medicina ha cambiado, ¿no? Cuando había estos grandes pasillos y había un gran séquito de gente, ¿no? Que se aprendía el número de la cama del paciente, pero no se sabía el nombre del paciente. Hoy, algo que recomiendan es eso, ser empáticos, ¿no? Preocuparnos. Y sin embargo, esto es lo que han encontrado, ¿eh? Esto es un trabajo reciente. Este es un trabajo del 2020. ¿Qué hizo? O sea, hace poquitito, ¿sí? Eso es lo que están encontrando ahorita. Fíjense, en 2020, después de pandemia. Interesante, ¿no? Conformación de gente en pandemia, que eso es otra cosa, ¿no? Cómo se vincularon a través de las pantallas, ¿no? Con los pacientes, ¿no? O cómo no se vincularon con los pacientes, ¿no? ¿De acuerdo? Algo que encontraron, por ejemplo, errores en aplicación en destrezas médicas, ¿no? ¿Cómo es posible que no pongan una sonda, ¿no? O un canalicen, o estas cosas que ustedes hacen mejor que yo hace mucho, gracias a Dios, no hago, ¿sí? Eso, ¿sí? Entonces, por supuesto, te vuelves ineficiente en lo que haces, ¿no? ¿Pero por qué? Si tenemos un estudiante que era de 10, wow, mejor promedio, mejor examen, ¿no? Mejor todo. Presidente grupo, ya sabes, mejor presidente generación, ya sabes, ¿no? Todo el mejor. Oye, ¿por qué está tan mal ahorita, no? ¿No les llama la atención? ¿Por qué alguien que va así de repente no puede hacer esas cosas? ¿Sí? ¿No? ¿Qué hace? Ah, ahí tienen otro. Parece muy bien. Hola, ya todos me conocen. La verdad es que tienes toda la razón, pero creo que parte de que los residentes estén cayendo en este tipo de escenarios es porque tampoco hacemos una buena entrevista e identificamos el perfil del residente. Hay personalidades, ¿no? De, de residentes que no están diseñadas para la especialidad que están escogiendo, ¿no? Y entonces, cuando entran a hacer esa especialidad que le requiere mucho tiempo, mucho sueño, mucho estudio, mucho paciente, su perfil y su personalidad no da para esa especialidad. Y entonces colapsan constantemente y se empiezan a enchochar con múltiples fármacos, hacen cortocircuito más su personalidad. Y pues, ¿qué te puedo decir? Tengo miles de ejemplos en este hospital de colapsos de residentes porque no dieron una buena entrevista y no identificaron que el perfil no era para esa especialidad, ¿no? Y desde ahí ya valió. Ese es Gracias. mi comentario. Gracias. El doctor Rodríguez Weber. Ahorita le dejo, doctor. Hola, doctora. Hola, doctor. Nosotros hicimos un estudio con los residentes de ingreso al hospital y al año siguiente repetimos la encuesta. La encuesta para evaluar burnout, depresión, adicción y bullying, ¿sí? Y curiosamente, digo, lo voy a generalizar porque no me acuerdo los números exactos, pero al llegar al hospital, o sea, sin todavía no ser residentes del hospital, ya hay gentes que venían, casi el 30% ya tenía datos de burnout. Entonces, esto un poco apoya lo de la doctora, pero la otra parte también es que esta situación yo creo que es un poco moda y a veces a los residentes les acomoda o a nosotros mismos como empleados nos acomoda un poco el ser susceptibles al problema, porque le podemos sacar algún provecho consciente o inconscientemente. Al siguiente año hicimos otro estudio con esos mismos residentes. ¿Qué tanto había cambiado? Y la realidad es que casi no había cambiado nada. Eso está publicado en el acta médica, pues si la quieren ver, creo que es de 21 y 22, o de 22 y 23. Ah, gracias. Ese no lo sé, pero lo que dice el doctor es muy importante. Ahorita le doy la palabra al doctor, porque, y lo que dice Miriam también, es que efectivamente esto viene desde la Facultad de Medicina ya, ¿sí? Ya hay gente que trae. Pero yo creo que es por eso hacer la evaluación, por eso les digo, la evaluación no se hace en un día,
¿no? Creo que es importante porque características de personalidad, agarrar el ambiente, lo que nos conviene, pues es muy fácil decir estoy desgastado y estoy cansado, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando hay muchos más factores y todos los factores tienen que estar, fíjense lo interesante, tienen que estar las tres áreas afectadas para decir que tú tienes burnout. Si no están las tres áreas afectadas, no tienes burnout. Tienes otra cosa, pero no tienes burnout. ¿Sí? O sea, las tres áreas tienen que estar afectadas, en mayor o menor porcentaje, pero tiene que haber la afectación de las tres. Por lo que dicen los doctores es cierto, esto ya viene principalmente desde las carreras de formación. Sí, doctor. Fíjate, por ejemplo, para hacer residencia tienes que hacer un examen Así es, y luego te mandan a donde no quieres, así es. ¿no? Entonces, tú quieres hacer cirugía y te mandan a otorrino, luego quieres hacer ginecología y hoy en día, ya en otros países, los aspirantes se fijan en la especialidad. Entonces tú ves como en Estados Unidos ya hay pocos residentes de cirugía, ya hay mucho más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque se fijan en ¿cómo se llama? En que la van a pasar mal. Sí. Y ya hay más mujeres que están dispuestas a entrarle al tono. Y tú lo ves, ya jefas de neurocirugía, de ortopedia, de cirugía general. Pues, aquí, desde la preparatoria para entrar a la universidad, es toda una confusión, pero de la universidad a la especialidad es peor, porque ¿cuántos aspirantes hay? 80 Uf, mil para 5,000 plazas. así es. Y dice, bueno, aquí no, pero para acá. Entonces, es difícil ¿cómo se llama? El ver qué tan dispuestos están a someterse para seguir viviendo su vida. Como médicos. Sí, bueno, yo creo que ahí el factor, sí, porque es diferente, es complicado. Evaluar personalidad es complicado. Aquí, para que todos somos médicos, todos somos obsesivos, para empezar, nada más para empezar. Y de ahí les puedo hablar de la A a la Z, desde lo más psicótico a lo más neurótico, ¿de acuerdo? Que no es el tema, ¿sí? Pero vamos a empezar por lo más sano, que se llama obsesión, ¿de acuerdo? ¿Ok? Que ese es un tema, ¿sí? Entonces, claro, hacer más correctas evaluaciones por cómo son los tiempos, doctor, sí es muy complicado, ¿sí? Desde cuánto vas a ganar, cuánto lo vas a ganar, cuánto vas a tener la guardia, no lo que vas a adaptar. Y yo creo que el gran mito hace mucho tiempo, no, yo me acuerdo estando en una plática en La Salle, que ellos hablaron de verdad todos necesitan ser cirujanos, todos necesitan ser ginecólogos, todos necesitan ser pediatras, todos necesitan ser internistas, hay más especialidades y hay más ramas de la medicina, ¿no? Y entonces quedaban ramas educativas, administrativas, gerenciales, ¿no? Cosas que luego no sabemos hacer porque nos dedicamos a la clínica o a lo quirúrgico, ¿sí? Y yo creo que desde ahí, ¿no? Desde tienes que ser un especialista, porque si no eres especialista ya no eres médico, ya no sirves para nada, ya retírate del medio, ¿no? Casi, casi, ¿no? Yo creo que va desde ahí, ¿no? Un poco, doctor, ¿no? Desde esta formación. Por eso se va, ¿no? Pero bueno, tendrías que evaluar personalidad, se vuelve complicado porque además, ¿cómo evalúas personalidad? Ya cambiaron los instrumentos para evaluación de personalidad y hacer una buena evaluación de personalidad. Híjole, te puedes echar 2 días, ¿no? Para hacer entre entrevista clínica y los instrumentos utilizados para hacer, si tienes un trastorno de personalidad, que es otra cosa, que son probablemente los que tengas que despedir, renunciar, ¿no? Que luego se vuelve un problema, ¿no? Le mando una carta, le mando 2 cartas, le mando 3 cartas y entonces va para afuera, ¿no? Porque si lo hago la primera carta no funciona, porque los sistemas de enseñanza hablan de cómo vas haciendo todos estos requerimientos, ¿no? Entonces, son muchas variables, doctor, ¿sí? Pero sí sería bueno evaluar personalidad, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjense, alteraciones en el sentido del humor, por ejemplo, algo en área personal, ¿sí? Es un poquito. Todo esto lo hemos tenido todos nosotros, yo creo, ¿no? ¿Sí? Y lo hemos evaluado. Sí, doctor. ¿El doctor le pueden prestar un micrófono allá? Doctora, yo creo que algo también bien No, importante es actualmente la generación de cristal, ¿no? Uh, Hoy por hoy, o sea, no se les puede tocar, no se les puede hacer nada. A mí me tocó en el internado guardias AB en el ABC y hoy hacen guardias ABCD porque se cansan, se lastiman, es contra derechos humanos y mil cosas, ¿no? Entonces yo creo que mucho también es, como decía el doctor, cómo me acomoda a mí decir que estoy deprimido, que estoy cansado, que todo eso, para que me manden a mi casa a descansar, ¿no? sí, eso de las generaciones también, sí. Sí, doctor, pero para eso hay instrumentos. Y lo que ellos contestan
es importante porque además son instrumentos que se invalidan, ¿eh? También. O sea, si no lo están, se van a invalidar esos instrumentos. ¿Sí? Y son muchas veces instrumentos, ahorita le regreso la palabra al doctor Rodríguez Guerra, son instrumentos autoaplicables, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer, por eso vuelvo a lo mismo, no es con que una vez te diga que esté triste, esté deprimido, ¿eh? O me quiera aventar, porque llegó el doctor Rodríguez Guerra, me dijo que no había hecho bien la historia clínica, me tengo que aventar por la ventana, ¿sí? ¿Me explicó? No, no es por ahí y muchos les pasa, ¿sí? Porque no lo hacen bien, ¿sí? Yo creo que hay muchos factores en donde hay que hacer la evaluación correcta, ¿sí? Sí, doctor. Y yo creo que hay muchos factores que contribuyen a que los residentes no funcionen como deben de funcionar y tenemos que estar atentos cuando no funcionan. Esa es la primera cosa. Exactamente. Pero también hay que recordar que hay algunos profesores que pueden ser los problemas. Y esto lo hemos enfrentado en varias ocasiones en los diferentes hospitales del grupo y en otras instituciones donde los adscritos o como les quieran decir, sí son los motivadores de estos procesos y a veces son con una sola persona y a veces es como Una generalidad. con la generalidad. Entonces, yo creo que también hay que aprender a reconocer nuestros errores, que ahí nos ha costado. Es muy difícil que un profesor acepte que está metiendo la pata. Sí, doctor. Bueno, ese tema álgido ya lo tocó el doctor, no voy a tocar más ese, pero sí, yo por eso digo que es un conjunto, es un ambiente, es una cadena, ¿no? Yo creo que la medicina es súper jerárquica, es como el ejército, ¿no? Sí, general, almirante, capitán, sargento, peor, dice el doctor, dice peor, ¿no? Yo espero que todo esto esté cambiando para encontrar nuevas técnicas y que no seamos el general, el capitán, que podamos platicar y que podamos interactuar de otra manera diferente, ¿no? Sí, Pablo. Hola, Ana. Una pregunta. ¿Hay algún estudio donde tengamos o algo? ¿Qué piensas de la idea de que hay generaciones donde esa generación, Generación sí, ese grupo de R3 son particularmente tóxicos el uno para el otro o para los que están abajo, ese tipo de cosas? Ok, si hay algún estudio que yo haya revisado, no, pero sí se ve, y yo creo que ahí tiene que ver trastornos de personalidad, ¿eh? Y yo creo, es como cuando las parejas, ¿eh? Nosotros nos enganchamos con ciertos tipos de parejas, ¿sí? Y tiene que ver con nuestra personalidad. Pues así son las generaciones, exactamente igual, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sí, sí, sí creo que identificar los patrones de generación, ¿no? Te ayudaría como a romperlos, porque tienes que romper esas generaciones, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es romperlas, pero cómo o identificar el factor, no me diste factor tóxico porque es muy complicado, ¿no? El más patológico, ¿no? Y por eso creo que la personalidad es de los componentes más importantes, ¿sí? De los más importantes y no todos se deprimen, ¿no? Sí está complicado ese factor, pero sí tienes razón. Y hablar de generaciones de cristal, hablar de hoy necesito mi tiempo para ir al cine, después de las 6 de la tarde no me pueden llamar, ¿no? Porque tengo que ir al cine, tengo que pasear, me voy a ir el viernes, no puedo encontrarme hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes empiezo a trabajar. Son esas nuevas generaciones de médicos, ¿eh? A lo mejor todos aquí aprendimos que no importa lunes, martes, sábado, si te llamaba el jefe y te decía que tienes que estar, pues ahí estabas, ¿sí? ¿Ok? Las nuevas generaciones no hacen eso, ¿sí? Aunque sean formaciones de médicos, ¿ok? Mecanismos de afrontamiento y de coping. A final de cuentas, mucha gente en la medicina estamos acostumbrados a sublimar. El problema es que la gente que no sabe cómo sublimar es cuando empieza a tener un poco de problemas. Alguna vez platicábamos usted y yo, y es una de las situaciones que a veces se conflictúan un poco en la residencia, por ejemplo, que la mejor forma de poder enfrentar una residencia, llámese medicina interna, llámese cirugía, llámese ginecología, es tratar de llevar el día a día y tratar de llevar el minuto a minuto. Y eso la única manera lo tienes que hacer es con un mecanismo de defensa, porque si no se vuelve muy complicado. Pablo y yo alguna vez lo platicábamos, ¿no? Las nuevas generaciones en la actualidad, los mecanismos de defensas que tienen son tan lábiles que no les permiten inclusive llevar a ese rango de poder decir, pues me fleto, me voy, lo hago, y a partir de ahí, pues voy viendo cómo se va comportando la situación. Yo creo que también eso ha cambiado. No sé usted qué opina, doctora. Bueno, eso tiene que ver con algo que también se llama tolerancia a la frustración. Ese concepto está precioso, ¿no? Ese lo saben todos los papás aquí, ¿sí? Tolerancia a la frustración, ¿de acuerdo?
Entonces, las nuevas generaciones les cuesta mucho más trabajo la tolerancia a la frustración. Y eso que hoy tienen un aparatito que si les dicen, busca el último artículo que salió en el New England de qué pasa con las encefalitis, ¿no? Lo buscan y en 10 minutos lo tienen, ¿no? Tú tenías que salir corriendo al instituto, bajar un libro, bajar la revista y verlo, ¿sí? Pero tiene que ver con tolerancia a la frustración un poquito y cómo manejan la tolerancia a la frustración, ¿no? Ante una indicación clara, precisa, ¿no? En los nuevos grupos. Sí, doctor. Mira, tan es así que los más retrógrados eran los de nutrición, Okay. porque en nutrición, cuando yo acabé la carrera, había un examen y pasaban, aceptaban a 30, los ponían a trabajar sin sueldo, 6 meses. Y al cabo de 6 meses, chulo, tú te vas, tú te quedas, tú te vas, se quedaban con 15. Y de ahí tenían ya el número de internistas, de cirujanos, etcétera. Y luego muchos de ellos han llegado muy lejos. Sí, pero esperemos que ese sistema ya se quite porque me parece que ese es un sistema muy, ¿no? Inquisicional, ¿no? Así como terrible, ¿no? Creo que parte de todo esto, de cuando cambiaron, inclusive cuando sale el programa para medicina basada en evidencia, es cambiar todos estos sistemas, ¿no? Que se vuelven como tan jerárquicos y tan inquisitivos, ¿no? Creo, ¿no? Y eso se va cambiando un poquito, ¿no? Pero fíjense, es algo, por ejemplo, es de lo mismo un poquito de lo que estamos hablando. Para que tú tengas burnout, tienes que tener los 3 componentes. Si no los tienes, no tienes burnout. Tienes que tener los 3, ¿sí? Los 3 componentes, doctor. Tienes que tener cansancio, tienes que tener despersonalización y tienes que tener abandono de lo que te gusta hacer y de lo que quieres. Por eso les digo que tiene que ser como una evaluación, ¿no? ¿Sí? No puede ser nada más porque hoy vi el tema, ¿no? Me escuchó lo que dijo el Zoom, voy a ir al rato con el doctor Rodríguez Barrio y voy a decir que ya necesito descansar, ¿no? O sea, no va por ahí, ¿no? Sí, va por muchas cosas. Porque además, por supuesto, como todo en medicina, yo siempre digo que la medicina es muy fácil, ¿no? Leve, moderado y grave, se acabó, y lo demás es mixto, ¿no? No hay más, ¿sí? Pues esto es igual, ¿no? Dependiendo qué tienes, te voy a decir qué tan grave. A mí esta definición me cayó muy bien. Extremos, fíjense, y ahí vienen suicidios. Ahí estamos hablando de patologías complicadas ya, ¿no? ¿Sí? Porque además estamos hablando de síntomas complejos. ¿Cuántos de ustedes ven, ya me duele la cabeza, me duele el oído, ¿no? Me duele el corazón, ya fueron con todo el mundo, ya lo revisaron y no tienen nada, ¿no? Sí, pero le duele todo, así muchos. Dificultad para levantarse, bueno, todos tenemos dificultad para levantarnos, ¿no? Sí, pero más o menos cansancio, sí. Es que no hacemos buenos equilibrios y buenos balances en nuestras vidas. Ese es el problema, ¿sí? Porque si lo llegamos a hacer, esto no tiene por qué presentarse. ¿Sí? Pero para decir que tú tienes síndrome de burnout, tienes que presentar las 3 características, si no, no lo tienes. ¿Sí? ¿Ok? Puedes tener muchas cosas. Y fíjense, cuando hablamos de cosas psicosomáticas, todos aquí son médicos, todos han recibido un paciente así. Todos. ¿Sí? Que si tiene fatiga, que si le duele la cabeza, ahora que si tiene fibromialgia, ¿no? Porque ahora hay que ser de la nueva age, ¿no? Y entonces ahora tienes fibromialgia, depresión, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y por qué no disautonomía, ¿no? Para que agarre, ¿no? Y así funcione bien el asunto, ¿sí? Vamos a ponerle este nombre, ¿sí? Y son cosas inespecíficas, son inespecíficas, ¿no? Tengo que hacer la prueba de inclinación para comprobar que tiene disautonomía, ¿no? Sí, si no, no funciona, ¿no? La fibromialgia tengo que tocar los 12 puntos porque si no, no funciona. Pues tiene 5, ¿no? Y de todas maneras está cansado y le doy un antidepresivo y mejora, ¿no? ¿Cómo por qué? ¿Sí? Fíjense, insomnio. Ujole. ¿Cuántos de ustedes tienen insomnio 4 días a la semana? Todos, ¿no? Porque además la serie que ves la tienes que ver en la noche porque no puedes verla en cualquier otro momento, porque tienes que trabajar, contestar, hacer presentaciones, bajar el artículo, ¿no? Ver el quirófano que todo esté bien, ¿sí? O sea, todo, ¿sí? Fíjense, de repente tengo palpitaciones, ay Dios, ¿no? ¿Sí? Y no, por eso acabo en el consultorio del doctor Juan Carlos ahí revisando a ver si no me tengo un infarto, ¿no? O sea, todas esas cosas, ¿sí? Resfriados frecuentes, ahorita que es octubre. ¿Cuántos han llegado porque si tengo COVID o no tengo COVID? ¿No? Y es un resfriado o es una alergia. Fíjense, son síntomas. Estamos hablando de un síndrome, ¿eh? Acuérdense, ¿sí? Y eso es importante. Por eso no es una entidad todavía nosológica bien establecida y con identificaciones, ¿no? Fíjense que revisé si había marcadores, biomarcadores. Dije, a ver, ¿qué biomarcador? Les voy a enseñar, voy a ir puros doctores científicos. Puro internista me van a mover por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pues no hay ningún biomarcador, ¿no? Nada que les podamos medir. No cortisol, no glucosa, no plaquetas, nada. ¿Sí? Cosas muy inespecíficas, ¿no? Para los biomarcadores. Pero ahí tienen,
Fíjense, estoy irritable. Dijo, de repente no puedo llegar al hospital y empiezo y tengo hiperhidrosis palmar, tengo taquicardia, ¿sí? No puedo quedarme en lugar, tengo que salir corriendo, ¿sí? De repente me siento solo, de repente me siento vacío y no por eso desbordar, ¿no? ¿Sí? O de repente no tengo ganas de hacer nada, o de repente soy Dios y quiero resolver todo, ¿no? Y entonces me saturo y entonces en un día hago todo lo que quiero hacer. Entonces, si se van dando cuenta, si tú sumas síntoma 1 más síntoma 2, pues puede ser un trastorno depresivo fácil. Aquí lo que importan son las temporalidades, los tiempos en los que se está presentando. Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y miren, ahí está, síntomas conductuales. Este de cinismo me cayó muy bien, ¿no? ¿Sí? Todos los muchachones que tienen rasgos antisociales de la personalidad, que tenemos un chorro, ¿no? Pues, ¿qué importa? No importa, ¿no? Me voy a presentar borracho de la parranda de ayer a la guardia. Vale, no me interesa que Miriam me llame la atención, ¿no? Ahí voy a estar, ¿no? Es mejor que me regañen, ¿no? Pero me fui y me divertí. Eso es muchísimo, ¿sí? O de repente están súper hostiles y no sabes por qué, ¿no? O no hablan, ¿no? Yo no sé, digo, supongo que ustedes se han topado con todo esto, pero fíjense, todo lo que tienes aquí, dificultad en concentración, disminución con el público, ¿no? Incremento en los conflictos con los compañeros, alguien que no se peleaba, de repente se pelea con todo el mundo, a lo mejor esos son las generaciones que dice Pablo, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? No los toques, como dice el doctor, ¿no? Si les dices una observación de que hicieron mal una nota, pusieron mal un medicamento, qué bueno que ahora todos tienen responsabilidad legal, ¿no? Porque si no, nada más los viejitos nos íbamos al bote, ¿no? ¿Sí? Ahora ya todos, hasta el interno, para que aprendan a hacer bien las cosas, ¿sí? Porque todos se lavan, ¿no? Pero al final, todo esto nos puede pasar a todos. Todo esto puede estar en un estado de ánimo. Todo puede tener un trastorno de ansiedad. Entonces, como ven, son muchos síntomas, ¿sí? Por eso no es solamente uno, ¿no? ¿Sí? Guarde las evaluaciones. Entonces, por supuesto, todos conocen el Malash. 22 preguntas que hay que hacer. ¿Sí? Y se evalúan 3 puntos. Dice Pablo, ¿quién sabe cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Pero eso es, no te preocupes, yo te voy a enseñar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero eso es. Es como preguntar ansiedad y depresión. Exactamente lo mismo. Luego les mando si quieren el cómo contestarlo y todo, se los mando. No se preocupen. ¿Sí? Pero es muy fácil. Tienes de repente 2 veces a la semana no tienes 3 veces a la semana no tienes siempre, tienes todos los días, ¿sí? Y eso te da unos puntajes en las 3 áreas. Dependiendo de las preguntas, evalúa lo del agotamiento, evalúa lo de la despersonalización y evalúa sobre todo toda esta parte de querer o no querer en el trabajo, ¿no? ¿Sí? Por eso, ahí está todo el cuestionario, ¿no? Se los mando, ¿no? Pero realmente, fíjense las preguntas. Me siento emocionalmente agotado en mi trabajo, pues eso parece que pudiera estar en mi depresión perfectamente, ¿no? Sí. O cuando me levanto por la mañana, me enfrento a otra jornada de trabajo, me siento fatigado. O sea, ya nada más de pensar que me tengo que levantar para ir al hospital, ya estoy cansado, ¿no? Entonces llego tarde. Y no es porque quiera, es porque me cuesta trabajo llegar, ¿eh? A lo mejor, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. Yo que era tan jovial, tan lindo, tan amable, me la pasaba también en las guardias, de repente no le contesto a nadie. O de repente me vuelvo más intolerante, más irritable. Me siento muy frustrado. ¿Sí? Pero son preguntas que muchas personas contestan en 6, ¿eh? Muchos tienen calificaciones altas. ¿Sí? Pero no digo que todos, porque sí hay mañosos. Muchos. ¿Eh? Nada más que las pruebas invalidan. Eso es lo interesante, ¿no? De saber calificarlas. Las pruebas invalidan. ¿No? Y tú puedes identificar muy bien cuáles sí tienen el síndrome de burnout o no, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué te dicen? ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que tener estrategias. Es como les digo, esto no tiene tratamiento, pero claro, si yo tengo un paciente que tiene esto y además me dice, oiga, doctora, pero es que ya estoy pensando en quererme morir, híjole, entonces tengo que descartar un trastorno depresivo mayor, ¿no? Y eso tengo que descartar una temporalidad, porque de ahí pues, se me va un suicidio, efectivamente, doctor. Y para colmo, los suicidios, los que lo hablan, pues padrísimo. Pero los que no lo hablan, que hay muchas personas que no hablan de sus porque dan mucho miedo, ¿no? Decir que te quieres morir, bueno, pues te mandan al fray derechito, ¿no? Ya se los dije, ¿no? Y además nos da mucho miedo. Como médicos es mientras yo trabajo con muchos de ustedes. Y de verdad muchas veces nos da miedo preguntar eso, ¿no? Oye, si te quieres morir, no te quieres morir, ¿cuántas veces lo has pensado? ¿Tienes un plan? O sea, así como preguntas dolor abdominal, es exactamente igual. Son las mismas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Para que puedas evaluar riesgo y puedas detenerlo. Porque a lo mejor es la única forma de encontrarlo, ¿no? Y fíjense algo que dice, equilibrio en áreas de vida.
Acabo de ir a un congreso donde el enfoque principal fue una cosa que se llama wellness. ¡Wow! Dije, estoy oyendo a todos mis compañeros internistas diciéndome esto, ¿no? ¿Sí? Levántate, haz ejercicio, come bien, ¿no? Ve al cine, ten una linda pareja, ¿no? Eso estaban diciendo los psiquiatras. Yo dije, ay, ¿no? ¿Sí? Y un doctor, un PhD en psicología dijo, bueno, ok, ¿y cómo lo hacemos, Dijo, está padrísimo, porque eso llevan haciéndolo los internistas, los cardiólogos, ¿no? Desde hace muchos años. Y nadie nos ha dicho cómo lo hacemos. Porque si tú tienes un pensamiento negativo con una distorsión cognitiva de no sirvo, no te vas a levantar a hacer ejercicio. O no te vas a levantar a no comer pan en la noche. No sé si me explico. ¿Sí? Si tienes la distorsión. Entonces, lo que ellos hablaban es, ok, con que logremos el primer paso del primer cambio, nosotros sabemos que tenemos que hacer ejercicio 10, 30 minutos, Bueno, vamos a lograr 10 minutos la primera semana y después nos aventamos los 15, ¿no? Y es como haces las metas cortas. Y eso a los pacientes les ayuda más, por ejemplo, ¿no? Pues lo mismo, hay que hacer equilibrios de base, de cómo balanceas toda tu vida. Buena atmósfera de un equipo de trabajo. A ver, eso es responsabilidad de todos, no solamente el jefe y no solamente del más chiquito y el más grande. Yo creo que es de todos, ¿sí? Y de todas las áreas de funcionamiento. Áreas administrativas, áreas de enfermería, áreas médicas, ¿no? Que al final todos trabajamos, ¿no? Entonces, tenemos que conformar buenas agendas. Fíjense bien, limitar agendas laborales. Ay, Dios. Bueno, no quiero preguntar cómo están sus agendas, ¿no? Para no preguntar la mía, por favor. ¿Sí? Así está. ¿Cómo le hago? Tengo llamadas de 7 personas de la misma persona que me está llamando que quiere verme porque no hay, oye, hay 7 médicos más, ¿no? Hay 7 internistas más. No, 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 tiene que ser usted porque usted es el más popular en el Google, ¿no? Y tienes, porque ahora ya viene el Google, ¿no? Viene el marketing. Yo no quiero preguntar cuántos de ustedes tienen marketing digital. Eso sería como muy interesante, ¿no? Porque al final es una estrategia de venta y al final esto es una profesión, ¿sí? ¿Ok? Ahora se van por las estrellitas que tengas en el marketing digital, ¿no? ¿Sí? Entonces tu agenda laboral, más problemas todavía, ¿no? ¿Ok? Y fíjense, yo creo que sí hay que capacitarnos en estos temas. Por eso creo que hablar de salud mental, ¿no? Es un tema importante. Ahora se habla más desde COVID, ¿no? Por todo lo que generó, por supuesto. Todo lo que implicó y todo lo que nos impactó, ¿no? Porque nos impactó mucho a todos. ¿Ok? Pero yo creo que el que tengamos la capacitación para hablar de estos factores, no solamente hablar de delirio ni de un síndrome de agitación y cómo desintoxico una metanfetamina, que eso es salud mental también, ¿no? ¿Sí? Pero eso es muy técnico, eso está en algoritmos, eso se sabe hacer muy bien, ¿sí? ¿Ok? Sino hablar de esto, ¿no? ¿Qué nos pasa? Porque al final, ¿cómo lo vamos a fomentar, ¿no? Y esto es, por ejemplo, algo que decían los doctores y lo que recomendaban los doctores. Reducción de horarios excesivos de trabajo, dice el doctor, ¿no? Dice, en vez de guardias A, B, vamos a hacer guardias A, B, C, D. Y no importa, doctor, le van a pedir guardias A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Sí? Eso no importa. El problema es que tu demanda ya tampoco es tanta, ¿no? Yo creo que por eso si logramos mejores equipos de trabajo, mejor. Excesos de día libre. Y miren, yo creo que una parte importante, este es un hospital que mueve mucha gente, ¿no? Pero muchos, yo voy poquito al hospital, ¿no? Cuando me llaman 2 que 3 que se les sale de control algún paciente. ¿Sí? ¿Ok? Pero yo no conozco mucho a los chavales nuevos. Esto terrible, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que las faltas de cómo integramos equipos nuevos, ¿no? Con gente que está aquí, porque a lo mejor unos se van a quedar, otros se van a ir, ¿sí? O todos nos vamos a conocer, mal que bien todos nos vamos a conocer, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Distribución equitativa de cargas de trabajo de atención médica. Esa, por favor, los que han sido jefes de enseñanza que me ayuden, ¿cómo se hace? Eso es lo que recomiendan. Eso es lo que decían, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces nos reunimos para decir cómo se sienten, no cómo lo han hecho? No cómo han hecho lo que tienen que saber hacer bien, que porque para eso se formaron. Porque para eso se formaron. Para hacer las cosas bien. ¿Ok? ¿Ok? Nos podemos equivocar, sino más bien cómo se sienten con lo que están haciendo. ¿Cómo están? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les gustan sus compañeros, no les gustan? ¿No? Nos podemos divertir, no nos podemos divertir, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Por ejemplo, ¿cuántos residentes de aquí hacen ejercicio y bajan al gimnasio a hacer ejercicio con el doctor Rodríguez Weber a las 4 de la mañana? ¿No bajan, verdad? Ah, ¿no pueden bajar? Ah, ¿no pueden entrar, doctor? Ah, pues no sería bueno una cosa así.
por ejemplo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, y entonces los pones a convivir, ¿no? Digo, yo no sabía que no podían trabajar, ¿eh? No sabía por qué. No quiero meterme en políticas administrativas, porque si no me van a echar por rebelde, ¿no? Ya no somos iguales, pues es que todos tenemos que ser iguales, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no convivir esos espacios? Si hoy fomentamos el wellness, vamos a empezar por los médicos, ¿no? Vamos a empezar por ellos, ¿no? ¿No? Creo yo. Exacto, pero si les fomentamos que lleguen aquí y que hagan ejercicio acá, doctor, pues más fácil que sean a las 4 de la mañana aquí, corriendo. Bueno, el doctor Rodríguez Guerrero luego me va a decir por qué no, ¿sí? ¿Ok? Pero creo que como muchas cosas que podemos hacer, ¿no? ¿Sí? Para poder trabajar, ¿no? Y mucho de esto es cómo mejoramos ambientes laborales. Yo creo que es una de las partes más importantes que tenemos. Yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad. Segundo, no debemos de normalizar. Hay cosas, trabajamos con seres humanos, convivimos con seres humanos, nuestros compañeros son seres humanos, ¿no? Y sabemos perfectamente cuándo está bien. Tenemos que difundir los temas. Hablar de salud mental no es malo, hablar de síndrome de burnout no es malo, hablar de depresión no es malo, hablar de que alguien se quiere suicidar no es malo. Ah, porque no voy a decir que este se quiere suicidar porque además le cuesta la residencia. No, mejor, les pongo un ejemplo. A este lo caché metiéndose buprenorfina. Híjole. Él no invitó, doctor. Qué difícil situación. Lo caché metiéndose buprenorfina. Gravísimo. ¿Qué hago? ¿Lo expongo? ¿No lo expongo? ¿Lo trato? ¿No lo trato? ¿Qué hago? ¿Dónde me muevo? Exactamente, los criterios de tu compañero del de al lado, ¿no? Tenemos que difundirlo, ¿no? Porque además, uno de los graves riesgos de esto se llama consumo de sustancias. Todas las que ustedes quieran, más las nuevas. Porque hay un chorro nuevas, cebollita, ¿no? De, no sé, tú sí vi que ahorita es una cosa buena, ¿no? La famosa cocaína rosa, ¿de acuerdo? ¿Ok? Que no tiene nada de cocaína, es mucha metanfetamina, ¿ok? Ah, perdón, doctora. Te quería decir algo. Eso de mejorar los ambientes laborales, pues también a veces la apatía de que no quieren ir a los eventos, también eso es importante, porque Claro. y no solamente pasa con los residentes, sino con los todos médicos, ¿no? O sea, está uno buscando qué actividades, que el fútbol, que esto, que la otra, que la cenita, que el evento del Rock Tours. ¿Y cuántos llegamos? ¿O cuántos Pocos. llegan? ¿No? Y a las sesiones, oigan, por favor. Entonces ahí se vuelve la obligación. A ver, que bajen los residentes porque tienen que llenar la sala. Exacto. O sea, para los dos lados. Entonces también ahí, pues, bueno, también Es la falta de complicado, ¿eh? motivación, o no sé. Sí, es bidireccional, no es Sí. solamente de un lado, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Sí, pero, y bueno, yo creo que eso, tienen que identificar los casos. Yo no sé cuántos psiquiatras hay en este hospital, pero no vemos muchos para todo, ¿sí? Pero todos trabajan con seres humanos y todos saben identificar un problema y a lo mejor canalizar por los organismos, la distribución, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, ¿sí? Porque a esto nos dedicamos, y aquí pasamos muchas horas, 24 horas tiene el día. Hay gente que pasa aquí 20 horas. No estoy diciendo que eso esté bien, ¿eh? Estoy diciendo que pasan 20 horas, ¿no? Entonces, yo creo que se puede trabajar en muchas áreas para poder identificar y poder trabajar. No, no creo que solamente, yo creo que esta plática es una gotita chiquitita que le encargo aquí a César, ¿no? Porque yo creo que le inquieta, a César le inquietan los pacientes psiquiátricos, yo creo que por lo que trabaja conmigo, ¿no? Sí, pero le inquietan mucho, ¿sí? Entonces, pero yo creo que el que nos sensibilicemos a los temas nos va a permitir dar la difusión y el conocimiento para poder cambiar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ya me voy. No, doctora. Al contrario. Muchísimas Al contrario, gracias a muchísimas todos. gracias.